Excelente día para todo programador. Previamente vimos la repetición de un programa. Estuvimos trabajando con un código fuente que en un principio solicitaba los radios de 2 círculos. Terminamos incorporando el radio de un tercer círculo y estábamos viendo cómo ese programa se agrandaba, ¿verdad? Estábamos incluso copiando y pegando instrucciones. Nos enfocamos a detectar lo esencial, ver qué se necesita para un círculo 1, círculo 2, círculo 3, incorporar la variable para iterar hasta dejar lo esencial, que es calcular el área de un círculo, repetir esas instrucciones dentro de una iteración do while, que al principio lo hicimos con un do while infinito y luego lo hicimos con una cantidad de ciclos que ya estaban especificados previamente antes de iniciar el programa. Ahora, el asunto es que con este diseño, como lo dejamos, el usuario o la usuaria de esta aplicación, que suponte en algún momento llegaras a hacer un programa que resolviera un problema de tu comunidad o hicieras un videojuego, tú necesitas interactuar con el usuario, necesitas hacerle preguntas al usuario, y entonces el que quedara amarrado con esta cantidad de círculos pues no es algo apropiado. Sería bueno preguntarle al usuario cuántos círculos deseamos calcular. Sería bueno también poderle preguntar quizás por una cantidad infinita de círculos, los que sea que necesitara y que avanzara. Eso, la interacción con el usuario es lo que vamos a ver en esta ocasión con un ciclo dirigido por usuario. Hoy es sábado 13 de febrero de 2021. Yo soy Luis Alberto Muñoz y comenzamos. Entonces, en estas iteraciones vamos a preguntar antes de iterar. Aquí tengo una copia idéntica del programa que vimos en última ocasión. Ya vamos a prescindir de esta constante que me decía cantidad de círculos y vamos a preguntarle al usuario. Vamos a ponerle por aquí un printf. ¿Para cuántos círculos deseas calcular su área? ¿Para cuántos círculos deseas calcular su área? Y entonces un scanf amable, ¿verdad? Para escanear un número entero, ¿sí? Cantidad círculos, ¿sí? ¿Cuántos círculos? Pues cantidad círculos. ¿Cuántos círculos necesito? En el diseño anterior habíamos manejado una constante simbólica para la cantidad de círculos y aquí la estamos manejando, si te fijas, con una variable, la cantidad de círculos. Aquí iterábamos con una cantidad ya predeterminada que el programador podía establecer ese valor, pero pues el usuario final de la aplicación pues no le vamos a estar enseñando quizás a modificar este programa para que manejara diferentes cantidades de círculos. Entonces hay que dejarle las puertas abiertas a preguntarle, y entonces aquí le decimos para cuántos círculos deseas calcular su área, que nos diga cuál es la cantidad de círculos, y aquí entonces utilizaríamos ese identificador en lugar de la constante simbólica que estábamos utilizando. Aquí cantidad de círculos, esa cantidad de círculos le deberíamos de decir al menos 1, ¿verdad? Al menos 1, ¿sí? Para decirle que pues aquí me va a capturar un valor 1, ¿verdad? Entonces esto se realizaría una vez, y si aquí me captura un valor 2, pues esto se realizaría 2 veces, pero si me captura un 0 o me captura un menos 1, pues esto se va a realizar una vez, al menos se va a realizar una vez. Esta cantidad de círculos no la he declarado, hay que declarar las variables, ¿verdad? Aquí pusimos la pregunta, planteamos la variable, pero no pusimos la declaración, ¿verdad? Entonces, cantidad de círculos, aquí estamos preguntando por esa cantidad de círculos, y aquí dice advertencia, cantidad de círculos, y el ampersand. A veces se te vuelan algunas cabras, ¿verdad? Ampersand variable, scanf, ampersand variable, siempre acuérdate de eso, ¿verdad? Entonces,
Aquí tenemos cantidad de círculos, que bueno que el compilador nos ayuda a detectar esos errores, ¿sí? Los ingenieros que crearon el compilador, pues sí, nos ayudan un montón, ¿verdad? Para que nosotros podamos fácilmente dejar el programa para que sí esté bien hecho, pues más fácilmente, ¿verdad? Ya nada más es saber traducir nuestras ideas a la máquina, ¿verdad? Hacer un compilador es una experiencia muy interesante para mi carrera, ingeniería en computación. Es algo muy, muy interesante y muy desafiante. Es un programa muy, muy fumado, muy complejo, muy difícil de implementar, pero con la madurez que vas adquiriendo conforme vas creciendo, pues se logra hacer. Entonces aquí está preguntando, calcula el área de círculos, ¿verdad? ¿Para cuántos círculos deseas calcular su área? Al menos uno. Y entonces aquí le decimos, pues quiero 2 círculos, ¿verdad? Y a continuación viene la pregunta de dame el radio del círculo 1, ¿verdad? Aquí dice sin decimales, ¿verdad? Entonces le decimos el radio del círculo 1, me está especificando, ¿verdad? Y aquí los resultados del círculo son. Aquí le estamos diciendo, fíjate al usuario de este programa, para el radio sin decimales. Aquí no le aclaramos que para cuántos círculos deseas calcular su área. No le dijimos que sin decimales, no le dijimos eso. Hay cosas que no necesitas decirle al usuario, ni modo que te diga que quiere calcular el radio de 1.5 círculos. Hay preguntas que no, pero donde sí es posible que el usuario dijera, pues yo quiero el radio que sea 10.5 porque sería válido, pues ahí sí le tienes que hacer la aclaración, ¿sale? El hacer validaciones para que los programas sean a prueba de cualquier cosa que los usuarios pudieran hacer, eso lo estamos dejando más para adelante porque es una labor bastante ardua, eso de validar un programa que quede a prueba de usuarios, ¿vale? Los usuarios de las aplicaciones pueden introducir cualquier valor y eso pues necesita bastante rato de dedicación y no es la finalidad ahorita. Ahorita es que tú aprendas a utilizar las estructuras elementales de un lenguaje de programación. Entonces aquí, después de que ya se me presentaron los resultados, ¿verdad? Del círculo, aquí están las líneas estas líneas blancas que estás viendo aquí, que te estoy dejando aquí en blanco, en algún momento vamos a suprimirlas, no debes de dejar líneas en blanco. Si yo te dejo aquí estas líneas en blanco, la línea 10, la línea 13, es con fines ilustrativos, ¿sale? Que tú lo podrías estar viendo este video en un celular y que identificaras más fácilmente las partes del programa. Sin embargo, cuando lleguemos en algún momento al conocimiento disciplinar de la programación modular, ahorrarnos líneas de código va a ser importante, ¿sale? Entonces tú acostúmbrate a no dejar líneas en blanco. De ser posible que ya entiendes todas las líneas del programa, pues no dejes líneas en blanco, ¿sale? Entonces, como yo le pedí cuántos círculos, ¿verdad? Y yo le dije que 2, pues entonces aquí está preguntando que si la i es menor o igual a la cantidad de círculos. Habíamos entrado con la i valiendo 1, ¿verdad? Y aquí se incrementa a valer 2 y es cierto que 2 es menor o igual a la cantidad de círculos que yo quiero. Entonces se va a regresar, ¿verdad? Porque esta expresión se evalúa como verdadero y por eso me está solicitando el radio del segundo círculo. Si te fijas, aquí quedó pegado, ¿verdad? La pregunta de dame el radio con esta otra pregunta. Tú podrías darle separación a estas líneas, ¿verdad? Tú podrías darles un poquito más de separación, ya eso tú lo decidirías, cuántos saltos de línea tú quisieras poner, pues esos saltos de línea tú se los podrías poner, por ejemplo aquí, si yo le pongo aquí un salto de línea, la siguiente vez que corre el programa pues se va a mostrar separada lo de esta pregunta con lo respecto a la siguiente pregunta, ¿sale? Si tú, ya eso es diseño que tú quisieras hacer. Entonces me está pidiendo aquí el radio del círculo 2, le doy un 20 y me muestra los resultados del segundo círculo. Y como ya esta variable i, ¿te acuerdas? Cuando se regresó, aquí me estaba imprimiendo círculo 2, el círculo número 2, pues la i valía 2, ¿verdad? Para reemplazar este % de y que aquí sale un 2. Entonces aquí la i se incrementa a 3 y 3 menor o igual a la cantidad de círculos que yo escaneé un 2, pues ya es falso, ¿verdad? Entonces ya no se repite
esta iteración. Aquí lo vimos preguntándole al usuario antes, ¿sí? Antes de entrar a la iteración. Acuérdate que la variable que tú o variables que tú necesites para repetir tus instrucciones las debes de inicializar también aquí. Eso que te acuerdes durante muchísimo tiempo, toda la vida, que esa instrucción que inicializa la variable que tú vas a utilizar para tu repetición de instrucciones, la coloques lo más cerca posible de donde inicia la repetición de instrucciones. No coloques este i igual a 1 por acá arriba, no hagas eso, no hagas eso, ¿sí? Son malas prácticas hacer eso de esta manera, por ejemplo, que la variable que yo necesito para mi iteración la inicializo en un lugar muy lejano. Si te es posible colocarla acá, ¿sí? Lo más cerca posible de la iteración, eso es algo muy importante, hazlo, ¿sí? Ya te darás cuenta en algún momento si tú desatiendes esta recomendación, ya te darás cuenta o te acordarás que yo te dije que sería muy bueno que tú inicializaras las variables lo más cerca posible de donde las necesitas, y pues a veces uno aprende pues ya estampándose con pared, ¿verdad? Ay, me dijeron que no metiera las manos en la estufa que estaba encendida y me quemé, ¿verdad? Entonces es una recomendación, ¿sí? Que tú coloques la inicialización de las variables que tú necesitas dentro de una iteración. Tú necesitas esta variable para el control de vueltas, necesitas cambiar esa variable dentro de la iteración para que esto en algún momento se vuelva falso. Esa variable inicialízala lo más cerca posible, ¿sale? Es importante. Entonces aquí estábamos preguntando antes de iterar, ¿verdad? Y este programa pues ya itera una cierta cantidad de veces. Lo que tú le escanees, esa cantidad de veces va a repetirse. Yo vuelvo a correr el programa nada más con la finalidad de aquí ponerle, por ejemplo, un caso de 3. Y aquí ya se ve ese espacio, ese enter, ¿verdad? Que yo le puse aquí. Aquí le puse un salto de línea. Y entonces aquí le pido el radio del primer círculo, ¿verdad? Me muestra los resultados. Y luego me está pidiendo el radio del círculo 2 y le doy 20, ¿verdad? Me muestra sus resultados, me pide el radio del círculo 3, le doy, digamos, un 30, ¿verdad? Y avanza. Aquí, si te fijas, vas a necesitar utilizar la barra de desplazamiento o la ruedita del ratón, ¿sí? La ruedita del ratón vas a necesitar usarla, ¿verdad? Para recorrerte en el historial, eso se va a necesitar. En algún otro momento te platico de cómo hacer que esto se vea más bonito todavía, que no necesitaras utilizar la ruedita del ratón. Entonces aquí ya terminó de hacer todas sus iteraciones, ¿verdad? Termina aquí mi programa. Y esta es una forma, preguntar antes de iterar. La siguiente forma, voy a copiar este molde de este programa y lo voy a poner acá. La siguiente forma de este programa consiste en que se hiciera la pregunta de el continuar iterando dentro de el bloque de instrucciones. O sea, acá predeterminadamente no le pregunto al usuario, ¿sí? Dejo que entre y que haga, solo que aquí necesitaríamos incorporar esa pregunta. Necesitaríamos incorporar esa pregunta para continuidad. Aquí, por lo pronto, si le colocamos esa pregunta amable, ¿verdad? Aquí vamos a poner esto. Vamos a poner esta pregunta aquí. La pregunta va a cambiar. Antes preguntábamos que cuántos círculos, ¿verdad? Pues vamos a ahora cambiar la pregunta. ¿Deseas calcular el área de otro círculo? ¿Sí? Que sea una pregunta. Entonces ponemos entre paréntesis las posibles respuestas. 1 para indicar sí y 2 para indicar que no. ¿Sí? Entonces le hacemos esta pregunta al usuario. Como comentario colateral, aquí no estoy poniendo la pregunta hacia la izquierda,
No recuerdo precisamente si en un video ya está plasmado este comentario. La pregunta de apertura, ¿sí? En todas mis preguntas, dame el radio y todo eso. Cuando pregunto en tono de pregunta, que si deseas calcular, aquí va el signo de apertura, ¿verdad? Sin embargo, yo no lo pongo para que ahorita no te preocupes por si no se imprime bien ciertos caracteres, como los acentos. También los acentos no se imprimen bien quizás en la pantalla si estás utilizando Windows, y pues si utilizas Linux, pues sí salen los acentos bien describiéndolos directamente aquí, pero en Windows no. Entonces eso es materia de otro video, ¿sale? Aquí estábamos preguntando, entonces, recordando en lo que andábamos, deseas calcular el área de otro círculo y escanear un 1 para representar un sí y escanear un 2 para representar un no. Entonces aquí yo ya no escanearía cantidad de círculos, ya no sería esa mi pregunta. Mi pregunta sería acerca de el número de respuesta que me puede dar a esta pregunta, el número de respuesta. Entonces, ese número de respuesta yo lo voy a necesitar acá declarar, ¿verdad? Número de respuesta. Y voy a necesitar de ese número de respuesta hacer su pregunta aquí en la iteración. Aquí voy a preguntar que si el número de respuesta es 1, con igual a 1, entonces sería cierto que el usuario quiere calcular el área de otro círculo, ¿sí? Aquí le estoy preguntando, me da un número de respuesta, y si el número de respuesta es igual a 1, que eso representa un sí, entonces se va a regresar a pedir el radio de otro círculo. Lo compilo, lo corro, lo pruebo. Hay que probar pequeños cambios. Estamos solicitando el radio del círculo 1. ¿Sí? Le doy un 10, ¿verdad? Y aquí me pregunta que si deseas calcular el área de otro círculo. Si te fijas, aquí ya me quedaron 2 saltos de línea, o sea que en este diseño ya no me gustó este salto de línea que está aquí, ¿verdad? Porque ya está dejando aquí 2 espacios en blanco. Removí la pregunta anterior, ¿verdad? Entonces, dame el radio del círculo 1, los resultados del círculo son, me está mostrando esto, y aquí está preguntando que si deseas calcular el área de otro círculo. Aquí está esperando interacción con el usuario, aquí está preguntando, y estamos escaneando un número de respuesta. El número puede ser un 1 para el sí y un 2 para el no. Entonces, si le pongo un 1, si te fijas, me pide el radio del círculo 2. Me está pidiendo aquí el radio del círculo 2, y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Aquí yo escaneé el valor 1, y como el número de respuesta escaneé un 1 y eso es igual a 1, pues entonces se repiten estas instrucciones. Como estoy manejando una variable i para iterar, para mostrar el número del círculo en el que estoy, pues aquí ya me está diciendo dame el radio del círculo 2. Aquí yo le pongo un 20. Me pregunta nueva cuenta que si deseo calcular el área de otro círculo, le pongo un 1 que sí, y entonces me va a pedir el radio del círculo 3, un 30, y me presenta aquí los resultados. Que si deseo calcular el área de otro círculo, le pongo el 2, que significa el no, y entonces termina el programa. Yo aquí escaneo un 2, 2 igual a 1, estoy preguntando, va a resultar falso, y entonces pues ya no se va a repetir estas instrucciones, ¿verdad? Aquí, entonces, tenemos el uso de este número para representar el sí. Si tú lo meditas, el que el usuario escaneara un 3, pues también 3 igual a 1 va a ser falso y no se va a repetir. Aquí le estamos diciendo que puede escanear, y finalmente si escanea el 1 que representa el sí, pues entonces va a volver a capturar datos de otro círculo para mostrar los resultados, ¿sí? El toque final, preguntando dentro del círculo, aquí ya mejorando la legibilidad. Mejorando la legibilidad del programa, consiste en, aquí quedó, a ver, aquí no sé por qué quedó con un asterisco de pendiente guardar. Ah, sí, creo que le removí el enter, ¿verdad? Le removí el enter para que aquí no quedaran dos espacios, ¿verdad? Por eso le removí. Por eso quedó y no le di guardar, ¿verdad? Entonces acá
Como no le di guardar, pues aquí en la copia que hice, pues no se vino lo que le modifique, ¿verdad? Lo guardo, lo compilo. Y este 1, ¿verdad? Es un número mágico. Necesitamos una constante, que podría ser una constante define o una constante const, constante de tipo entero en este caso, sí que represente ese 1, ¿sí? El identificador que representa un sí, ¿sí? Aquí, si te fijas, reemplazamos ese 1 por lo que representaría el sí. Para no tener números mágicos, lo guardo, lo compilo y lo corro. Y entonces aquí me pregunta, me muestra los resultados, que si deseo calcular el área de otro círculo. Y aquí yo le digo pues que si quiero. Y luego me pide el radio del círculo 2. Aquí quedó pegado esto, ¿verdad? Con la última pregunta, con la siguiente iteración, con esta otra pregunta. A mí quizás me gustaría ponerle por aquí un printf para ponerle 2 saltos de línea y que en la siguiente iteración pues no se vieran pegadas estas preguntas. Tú puedes elegir tu diseño. Aquí le pongo un 20. Dice los resultados del círculo son estos, que si deseo calcular el área de otro círculo, ¿verdad? Le ponemos 1 que sí, ¿verdad? Y se vuelve a repetir, ¿verdad? Dame el radio del círculo 3. Aquí el número de respuesta, como estamos escaneando un 1 y esta constante simbólica vale 1, la pudimos haber declarado también como constante define, ¿sale? Esta constante simbólica entonces representa el sí. Y si te fijas, la legibilidad del programa, ¿en qué va? ¿En qué va? La legibilidad del programa. Aquí dice, omitiendo esto, pues así como dejándolo nubloso, hacer todo esto mientras el número de respuesta es sí. ¿El número de respuesta es sí? Santo Dios, el número de respuesta. Ciertamente acá funcionó esto de número de respuesta para que tú entendieras la iteración que le estamos preguntando al usuario un número de respuesta. Sin embargo, pues a la hora de querer remover los números mágicos, pues nos queda esta pregunta que como que no cuadra. Entonces, número de respuesta igual a sí no es el nombre adecuado quizás para este identificador. Necesitaríamos hacerle doble clic, refactor, rename symbols para que se renombrara. Y entonces, ¿cómo la podemos llamar? Desea calcular área, otra área. Desea calcular otra área. ¿Sí? ¿Qué tal este nombre? Vamos a ponerle OK. Se renombran, ¿verdad? Como ya habíamos platicado antes acerca de la refactorización de identificadores, cambiar sus nombres, pues. Y entonces, pues hay que irnos aquí a la pestañita de Build Messages, guardar, compilar, ¿sí? Y volvemos a correr, ¿verdad? Aquí habíamos incorporado 2 saltos de línea, ¿verdad? En la línea 25. Dame el radio del círculo 1, 10. Se muestran los resultados. Aquí estamos detenidos en preguntar que si desea calcular el área de otro círculo. Y fíjate cómo está planteada la pregunta. ¿Deseas calcular el área de otro círculo? Y aquí scanf. ¿Desea calcular otra área? Entonces este desea calcular otra área, ciertamente para el usuario estamos manejando el valor 1, ¿sí? Para su deseo de calcular otra área le damos el 1, enter, y entonces estos 2 saltos de línea ya los viste, ¿sí? Y como esta variable vale 1, pues se está comparando el 1 contra el otro 1, ¿verdad? Este sí representa el 1 y este desea calcular otra área, ¿sí? Es un valor numérico. Habíamos hablado, recordarás, del conocimiento disciplinar de programación estructurada. Hablamos mucho al respecto en la introducción, en el tema 1.4. Hablamos mucho acerca de los nombres elegibles para los identificadores. Lo platicamos aquí en lenguaje C, ¿sí? Como preámbulo a este conocimiento, y pues eso, que tú lo revisaras. Acuérdate que en la descripción de los videos aparecen las ligas de ese conocimiento previo, que si lo desconocías, pues sería bueno que te echaras ahí un clavado en revisar ese conocimiento que te platico allí. Entonces aquí, si te fijas, aquí ¿qué dice? Hacer todo esto
mientras desea calcular otra área, sea un sí. ¿Se lee bonito? Se lee bonito, ¿sí? Sí se lee bonito. Entonces aquí estamos repitiendo estas instrucciones. Aquí escaneamos un 20 para el círculo 2. Me está preguntando que si deseo calcular el área de otro círculo después de presentar los resultados de ese segundo círculo. Le digo que sí, ¿verdad? Y entonces es legible mi programa es legible con lo que está representándose ante el usuario, ¿sí? Aquí le doy un círculo 3, ¿verdad? Que si deseo calcular el área de otro círculo, y aquí le pondrá un 2, que representa el no. Ahorita intenté escribir una N de no, eso lo veremos en otro video, que se escaneara con un tipo char, se podría escanear con un tipo char, eso lo podríamos ver en otro video. Por lo pronto estamos entendiendo lo de que la pregunta se plantea adentro de la iteración y entonces va a iterar tantas veces como tu usuario necesite esa repetición de instrucciones. Yo aquí le pongo un 2, que significa el no, y aquí ya termina, ¿verdad?, este programa, ¿sí? Entonces, este es el siguiente avance. Yo espero que este contenido haya sido de valor para ti. En ese caso, te suscribes, compartes, le das like y nos estaremos viendo en próximos videos. Que estés muy bien.